Los antiguos siempre construyeron templos en forma de cruz, emulando el cuerpo humano, localizando el altar en el centro de la cruz, justamente en donde simbólicamente los rosacruces colocan la rosa que debe florecer sobre la cruz. La rosa es el alma, es el Cristo, que tiene como punto céntrico el corazón, que es de donde surge el amor. Es en ese altar en donde se realiza el ritual maravilloso que es la misa. Cuando se dice que se ama, se llevan las manos al pecho. Cuando se siente amor por una pequeña criatura, se la oprime suavemente contra el pecho. Es allí donde el sentido espiritual del amor, el sentido espiritual del Cristo, subyace en la interioridad del ser humano. Esa fue la enseñanza que dejaron los antiguos constructores de templos. Hoy en día encontramos en nuestros países que el altar se encuentra en la cima de esa construcción en cruz. Obviamente es mala comprensión del conocimiento dejado por los antiguos, porque el sentido crístico está en el corazón del ser humano y no en la cabeza, en donde está radicada la conciencia, el saber, la inteligencia, la comprensión. Un simbólico templo tiene tres naves, derecha, izquierda y central, que simbolizan los tres naves de las corrientes vitales de nuestra naturaleza, Pingala, Ida y Sushumna, de los orientales, correspondientes a los ramales del autónomo derecho e izquierdo, y el canal espinal, el cerebro espinal. Para que el sacerdote pueda realizar su misión, es decir, la misa, tiene unos elementos sagrados representados en el altar, en el incienso, en las velas, en el cáliz, en la hostia y en el vino. El vino representa el fuego de la existencia, esa energía interior que bulle en cada uno de nosotros y nos mantiene encarnados, inteligentes, amorosos y activos. El pan representa el cuerpo, en donde el fuego, la energía de la vida, palabra que significa vida, actúa en nosotros para hacer posible los milagros de la transustanciación de la misma. El altar es la piedra de Ara, de la palabra galocelta ar, que significa sol, y Ara, aliento, es decir, el aliento del sol. En el punto focal, en donde el sentido espiritual de la existencia tiene su morada, en el corazón. La piedra de Ara es la piedra bruta de los masones y la piedra cúbica de Yesod de los cabalistas. En el altar se colocan el cáliz y la hostia sobre la patena, que es el receptáculo de aquella. Se dice que el Señor Jesús en la última cena les dio a sus discípulos a probar pan y vino. La sustancia, el pan de vida y la energía, el vino de la existencia son indispensables para que la vida cósmica, la vida del logos que está constantemente multiplicando su multitud de formas, pueda hacer posible que la vida formal exista. La custodia, de la que hablamos antier, es un receptáculo metálico hecho de oro o dorado representando al sol que encierra el viril y este a la hostia. Le hicimos una buena alusión a este símbolo de la custodia del viril. Y emana rayos dorados en todas direcciones. Es la expresión de aquel que ha logrado la piel del corazón, convirtiéndolo en vehículo del Cristo, cual radiante sol de amor y de luz, radiando su bondad en todas direcciones. Son alternativamente lisos y ondeados. Los rayos de la custodia son alternativamente lisos y ondeados, encarnando los aspectos masculino y femenino de la seriedad en todas las actividades. Es que me volaste una cosa. La palabra amén. La palabra amén cabalísticamente es Aleph, Mem, Nun, según el alefato hebreo. La energía volitiva
Ya, No hermano. hay sonido, hermano. Ya, hermano, ya. Bueno. Ya, listo, gracias. Ok. Repito, la palabra amén, que no solamente se utiliza en el ritual católico, sino que se utiliza en todos los rituales esotéricos de todas las logias. Cabalísticamente analizado es A-M-N. Amén. Según el alefato hebreo, A es Aleph. El aliento de la vida universal, la energía volitiva del Padre, lo masculino o femenino de la existencia que fecunda a la M, el arcano Mem, la letra hebrea Mem, que significa las aguas de la vida, el aspecto maternal, y la N final, es la letra hebrea Nun, que es el Hijo o el Cristo. Aleph, el arcano Padre, y Mem, el arcano Madre, son la dualidad que permite que podamos adquirir experiencia y evolucionar. De manera que allí tenemos Amén es A, Padre, M, Mem, Madre, y N es Nun, el Hijo, el Cristo. Allí se encarna ese eternario de energías en nosotros, en donde Aleph, la conciencia, voluntad del Padre, dirigiendo el aliento, se sumerge en las aguas de la vida, la esfera generadora, Mem. Allá recuerden que en el sacro plexo duerme la divina Madre Kundalini. Y eso permite, con el devenir del tiempo, trabajando místicamente esa labor todos los días, que surca finalmente en el corazón Nun, el Cristo. La dualidad dentro de la evolución se manifiesta como energía-materia, según la ciencia, o espíritu-materia, como dirían los filósofos. No podemos separar lo uno de lo otro. Por eso no se debe decir espíritu y materia, o energía y materia, porque la materia, como ya lo demostró la ciencia, no es más que energía condensada, mientras que la energía es la misma materia, pero en un grado mayor de sutilización o de vibración que la hace relativamente intangible a los sentidos físicos. Gracias a que existe un principio femenino en todo lo masculino y uno masculino en todo lo femenino, se hace posible la evolución, que es movimiento. Si en el varón no existiera el principio femenino escondido en sus hormonas, en su alma y en su lenguaje, no desearía, ni se enamoraría, ni amaría a la mujer, ni ella lo haría el hombre, porque el alma en la mujer es de naturaleza masculina, es ánimos, mientras que el alma del hombre es de naturaleza femenina, es alma. De manera que tenemos un androginismo interior, no solamente en el aspecto fisiológico, porque el varón tiene también, además de sus andrógenos, sus hormonas masculinas, tiene pequeñas cantidades de estrógenos, sus hormonas femeninas. Y las damas también, a pesar de que en ellas preponderan los estrógenos, hormonas femeninas, también existen en ellas andrógenos. Es lo que explica que la dama, cuando llega a la menopausia, cuando sus niveles de estrógeno descienden ostensiblemente, los andrógenos tratan de preponderar y hace que la dama entonces le dé hirsutismo, le salgan vellos, que la voz se torne más grave aún, etc. Pero no solamente en ese aspecto fisiológico, sino también en el aspecto anímico. El alma en el varón es de naturaleza femenina, para equilibrar un poco su aspecto viril, masculino. Es alma. En las damas, el alma es de naturaleza masculina, es ánimos. Por eso las damas son tan severas. Los varones no somos tan severos, somos más bravos, pero las damas son más severas. Por eso en la Cábala se habla de las dos columnas, la del amor, bondad, y la de la severidad, o rigor. Y la columna de la severidad o el rigor se le atribuye a las damas, al aspecto femenino, mientras que la columna de la bondad, de la suavidad, se le atribuye al varón.
Y como hemos expresado ya en otras reuniones, para que observemos el acerto de esta situación, miremos lo que sucede en los hogares con los hijos. Los hijos saben que la que tiene la última palabra es la mamá. Pero sabiendo eso, van a que el papá les alcahuetee. Entonces, papá, ¿me das permiso? Y dice, lo que diga su mamá. Obviamente ya está perdido todo porque no hay nada que hacer. Ellas siempre tienen el poder en ese sentido, la última palabra. Esa actividad andrógina de lo masculino hacia lo femenino y de lo femenino hacia lo masculino es el movimiento eterno, constantemente mutando un aspecto en el otro. Lo femenino en masculino y lo masculino en femenino. Eso es lo que pasa tanto en nuestra naturaleza interna como en la naturaleza terrestre y en el cosmos. En todo siempre está lo masculino y lo femenino relacionándose y mutando constantemente. Por esa acción binaria es posible que las especies puedan dar como resultado la generación progresiva para que pueda continuar su proceso evolutivo. Es el milagro de los aspectos masculino y femenino de la seidad, tanto en la naturaleza formal como en la naturaleza humana. Si no fuera porque existe en el hombre y en la mujer ese misterioso androginismo, no podrían amalgamarse complementándose tanto en lo físico como en lo metafísico y en lo espiritual para hacer posible la manifestación del Hijo en el plano denso y la gestación de las ideas y de los descubrimientos en el plano metafísico, ni la elevación de aquellos seres que se aman, se respetan y se adoran en el campo sensible y espiritual, llegando a la realización de la sensibilidad y de la conciencia. Por eso, a través de la divina sensibilidad, cuando el varón se acerque a la dama o ella al varón, debieran llenarse de inmensa mística, de verdadero amor por la otra polaridad, no ver en ella o en él un aspecto de placer, sino un instrumento de divinización, porque el varón que le rinde culto místico y espiritual a la mujer se convierte en un poeta, en un místico, en un ser de conciencia y de grandes capacidades y posibilidades. Y es exactamente lo que le sucede a la mujer. Estos conocimientos secretos de los símbolos de la misa enseñan la armoniosa actividad de la unidad en la dualidad. Como dicen las palabras sagradas, omnia in duo, uno en dos. Y de la dualidad en la unidad, duo in uno, dos en uno. El gran secreto gnóstico, el misterio de la generación universal, el misterio de la regeneración para la consecución de la piedra filosofal, el elixir de la larga vida, la medicina universal y la cuadratura del círculo. Allí se encuentra ese profundo misterio. En la manera como nos correlacionemos los varones y las damas, en esa completitud, en esa unificación, en esa comunión, es en donde lograremos la divinización a través de los tiempos. Por eso la misa, que lo que está representando es ese sagrado connubio. Hay un momento majestuoso que se llama la comunión. Es el momento más sagrado de la misa. El momento cuando el cáliz y la hostia son elevados por el sacerdote y cuando se entrega esa comunión, el momento más sagrado. Pero habremos reflexionado que ese es exactamente la representación de ese momento cuando el varón y la dama se unen en la intimidad, bien sea para engendrar nuevos seres o para regenerarse y divinizarse, o tristemente ese vínculo se realiza es bajo la presión del instinto, de la pasión y de la lujuria, lo cual nos envilece, nos humilla y va generando nuestro cuerpo y nos va alejando de nuestro promisorio futuro espiritual. ¿Qué es lo que la gente hace cuando va a la iglesia y dice amén? Entonar un mantra para sublimar sus energías. En ese momento la energía del aliento cósmico del Padre penetra con la inhalación hacia la esfera del verbo Génesis y la Madre
la madre, y al exhalar pronunciando amén da como resultado el sentido crístico, el Hijo. Obviamente, la inmensa mayoría, sino todas las personas que asisten a la misa católica desconocen el misterio, pero aunque funciona para su progresivo desarrollo interno, he allí la magia, y allí la bondad del Logos permitiendo que por génesis exista en nosotros el cuerpo y la sangre del Redentor. Ahora analizaremos esa invocación, oración extraordinaria dejada por el Señor Jesús para su comprensión y para el relativo perfeccionamiento de la humanidad, el Padre Nuestro. Cuando en el Evangelio de Juan se dice que el Verbo se hizo carne, no hace referencia al Señor Jesús únicamente, sino también a cada uno de nosotros, en donde el Verbo, las energías cósmicas se hacen carne, se hacen sustancia viva para los fines de la generación universal. Jesús le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está en Juan 3:14. Es demasiado claro en sus afirmaciones. La serpiente representa el poder generativo a través del cual somos engendrados por nuestros progenitores. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cada uno de nosotros es el Hijo del Hombre. No solo se refiere a Jesús como Hijo de Hombre, todos sin excepción, somos hijos de hombre, es decir, de seres humanos. Cada uno de nosotros es el Hijo del Hombre. Y de levantar la serpiente genesíaca, ese es nuestro trabajo. Que lo hagamos ahora o dentro de 10 millones de años, no importa. Pero tendremos que hacerlo. De nosotros depende si nos adelantamos unos eones en la evolución o si nos demoramos el resto de la eternidad. El sendero espiritual es tan inmensamente natural que por eso no lo logramos ver. ¿Cuántos años perdidos de tantas personas deambulando de un grupo a otro o de una fraternidad a otra? Oyendo donde cada nuevo gurú que aparece, libros de este o de aquel maestro, y después de leerse todos los libros ven que no encontraron nada, que de pronto perdieron, y que después de que anduvieron corriendo detrás de aquel instructor, de aquella persona, no encontraron su camino. Después de tanto tiempo que nos llevaba consigo todo el poder, la energía y el conocimiento para hacer el trabajo interno, pero que no lo quiso hacer. Y se va la encarnación, se acaban los años y no se logra nada. Qué situación tan lamentable. Decir, bueno, ya me quedan pocos meses de vida física porque tengo una enfermedad muy grave, o bien me quedan pocos años quizás porque soy un anciano y no hice nada. Es triste que haya que dejarlo para otra encarnación. En otra encarnación viene la infancia. Nuevamente el olvido del pasado. La frenética juventud, la edad adulta, muchas veces más loca con el desgaste consecuencial. Y en la vejez se llega otra vez a la conclusión de que se fueron los años y tampoco se hizo nada. Es una realidad. El ser humano es como el loco del tarot que anda por el mundo sin saber para dónde va. No se da cuenta que un perro le muerde el talón, es decir, el instinto genitor, y no ha visto que se dirige al precipicio donde lo esperan las fieras para devorarlo. Pasiones, la lujuria. Y resulta que el pobre bufón lleva en su espalda una bolsa pendiente de una vara, pero ignora que en esa bolsa, pendiente de esa vara, lleva toda la riqueza, el conocimiento y el poder. Todo lo que el ser humano necesita es esa vara y esa bolsa que lleva atada a ella. Pero se precipita al abismo. Estoy hablando en símbolos. Pero se precipita al abismo sin saber que tiene esa preciosa carga. Es lo que ha venido pasando durante toda la evolución terrestre mientras hemos estado encarnados.
Vida tras vida, el ser humano es acicateado una y otra vez por el instinto, dándole satisfacción efímera, porque esa es la naturaleza humana. Debemos detenernos y meditar. Buscar dónde está esa vara y esa bolsa. Ver qué ocultos tesoros se encuentran allí y aprovecharlos, porque en ellos se encuentra el conocimiento, la fuente de la eterna juventud, la piedra filosofal y el elixir de la larga vida que con tanto ahínco ha buscado la humanidad. El Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro, pero no para pedir cosas materiales. Él hacía referencia al yo interno, al yo superior. Un momento, por favor, yo ajusto un poco la ventana que hay mucho sol. El Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro, pero no para pedir cosas materiales. Él hacía referencia al yo interno, al yo superior. Padre nuestro que estás en los cielos, es el espíritu virginal, la mónada pendiente sobre la cabeza. Es el Padre. Santificado. Entonces el Padre nuestro es la mónada, nuestro espíritu, nuestra chispa divina, que está allí flotando sobre nuestra cabeza y que forma una prolongación al centro del cerebro, a la comisura gris en la zona intertalámica cerebral, y desde allí, Él como nuestro Padre que está en los cielos, nos guía, nos ilumina en este sendero evolutivo. Santificado sea tu nombre. Es decir, la energía del logos, del verbo resonando en el centro cardíaco, es el Hijo, el Cristo. Venga a nosotros tu reino. El Señor Jesús, como era cabalista, se refirió al reino como la energía radicada en el sacro plexo, porque en Cábala esa palabra representa la energía de Kundalini, el fuego creativo. Hágase tu voluntad. Es la exclamación que hacen la mente racional al unísono con el ego, el espíritu, aceptando la ley divina que es la ley de causalidad o karma y centrando la voluntad interna en el centro frontal. Como en el cielo, así también en la tierra, es decir, tanto en los centros superiores como en los básicos, los chakras. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día es la energía pan, palabra del griego que significa todo. La sustancia germinal, es decir, que la energía del Logos Cristo se crucifica en la sustancia como Cristo, es el Redentor, para proporcionarnos el pan de cada día. Un momento, por favor. Y el pan de cada día es lo que llamaba Krumheller la sustancia cristónica, para que podamos sintonizarnos con las enseñanzas de Krumheller. Este pan nuestro de cada día, esa sustancia pan, la sustancia cristónica, el Cristo es el Redentor. Es la fuerza que sentimos día a día y que se manifiesta como poder genitor y como lenguaje. Hasta cuando llega el momento en que ya ese pan de cada día se ha agotado y el cuerpo tiene que abandonar la materia porque ya no merece más la nutrición cósmica. Ha perdido la oportunidad. No es pedirle a la divinidad que nos mande comida, porque si uno no trabaja no nos la va a mandar. Y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los pecados son los errores que se cometen en el diario vivir, voluntaria
o involuntariamente, debido a la inconsciencia y a la naturaleza inferior del ser humano, siendo dirigidos por la personalidad desde el plexo solar, el cerebro de emociones. Además, el chakra umbilical en relación con el cuerpo emocional y el vórtice energético del hígado, sede del átomo simiente del cuerpo de deseos. Entonces ese párrafo, y perdona nuestras ofensas o pecados como también perdonamos a los que nos ofenden, se refiere a ese ternario de energías en lo emocional, que están radicadas en el plexo solar, el cerebro de emociones. En el chakra umbilical, es un centro tremendamente emotivo por su naturaleza, y en la zona interlobular del hígado, en donde se encuentra el átomo simiente del cuerpo de deseos. Son tres centros que rigen nuestra emoción y que cuando perdemos el control sobre ellos, entonces podríamos cometer las más tremendas barbaridades sin poderlo controlar. Cuando se le pide al Padre Nuestro, a la mónada, que perdone nuestros pecados, significa que queremos ser más conscientes de la ley de causa y efecto, del karma, para no seguir incurriendo en errores, así como también comprender que si los demás nos han injuriado, debemos dejar todo el asunto en manos de la ley kármica. La divinidad nos entregó como privilegio divino el libre albedrío para que según nuestros actos nos premiemos o castiguemos según la ley cósmica de causa y efecto. Ni siquiera Dios interfiere con nuestro libre albedrío. Perdonar nuestros pecados implicaría muchas cosas que Dios necesita que se le pida a favor, porque si no se le pide, no lo hace. Mi Dios, perdóname. Pero si no lo pedimos, no nos va a perdonar. Es inconsciencia. Segundo, que quienes se lo piden porque no lo conocen, no lo conocen por religión o por ignorancia, no tienen derecho a ser perdonados. Entonces, si una persona no pertenece a una religión que sepa de Dios, entonces tampoco puede ser perdonada. Tercera implicación, que si Dios perdonara a aquellos que se lo piden, bien sea porque se lo enseñaron o porque pertenecen a una religión y a otras no, porque no se lo piden, sería el más injusto de los seres y no merecería ser Dios. El Dios no nos premia ni nos castiga. La inteligencia universal, la conciencia cósmica, nos entregó el libre albedrío para que nosotros generemos nuestro destino a través del tiempo y del espacio. Si Dios inmiscuyera en nuestros asuntos humanos, entonces, ¿qué Dios sería? Si Dios perdonara a unos porque creen en Él y a otros no porque no creen en Él, ¿qué Dios puede ser ese? Si Dios perdonará a unos porque saben que existe Dios para que le pedirle perdón y otros que no saben porque no tienen religión, entonces a eso no se los perdona, ¿qué clase de Dios sería ese? Si necesitamos decirle a Dios, perdóname, a la inteligencia universal, a la conciencia cósmica que todo lo sabe, entonces ¿qué Dios sería ese? Miramos en la tabla entonces la correlación fisiológica de los chakras y cabalística del Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro que estás en los cielos, el átomo del Padre en la cima del cráneo, el chakra Sahasrara. No, el chakra Sahasrara no, perdón, la mónada. Y pertenece, cabalísticamente, se vincula con Kether, palabra del hebreo que significa corona. Santificado sea tu nombre, el átomo del Cristo en el chakra corazón, el Anahata chakra, y cabalísticamente la esfera de Tiferet. Venga a nosotros tu reino, el átomo al Espíritu Santo relacionado con el chakra sexual, el Swadhisthana chakra. Swadhisthana es una palabra que significa el lugar del Señor. Se relaciona con la esfera de Yesod y el nombre divino de esa esfera cabalísticamente es Shaddai Hai, que significa el Dios
todopoderoso y viviente. Entonces, si vamos a la tradición esotérica oriental, cuando se habla del chakra Swadhisthana, significa el lugar del Señor. Si vamos a la tradición cabalística, dice Shaddai Hai, el Dios todopoderoso y viviente. Si vamos a la religión católica, se le llama entonces Señor. Es el Señor Dios todopoderoso, el poder generativo. Es la energía que nos hizo humanos a través de la generación universal, gracias a nuestros progenitores que nos dieron esa oportunidad maravillosa. Pero energía que sublimada nos tendrá que divinizar en tiempo y espacio, que despertará todas nuestras posibilidades, capacidades, y nos convertirá en seres divinizados, en dioses, no en Dios, jamás, pero en dioses sí. Y según la tradición esotérica, Rosacruz, gnóstica, cabalística, hermética o de cualquier tradición esotérica, es el único camino, no existe más camino. Dándonos golpes de pecho, no nos vamos a divinizar. Dejándonos dogmatizar, creyendo, es decir, aceptando pasivamente lo que otros nos dicen, para no tomarnos el trabajo de pensar, no nos vamos a divinizar. Parándonos de cabeza, que eso puede ser saludable para nuestro cuerpo, no nos vamos a divinizar. Torciendo, como decía Israel Rojas, torciendo nuestras narices, o respirando como un fuelle, como decía otro instructor oriental, no nos vamos a divinizar. Es el cultivo de la sensibilidad y la conciencia. Es el cultivo de la bondad, del amor, de la armonía, de la espiritualidad, de la sensibilidad, de la estética, del cariño, de la fraternización, de la devoción con la mayor mística y estética, la energía de la vida, esa energía que nos hizo humanos, la energía más sagrada, el regalo de Dios, el regalo del cosmos, el regalo del universo. Es lo único que nos puede divinizar, acercándonos a esa energía con devoción, con mística, con espiritualidad, respetándola, adorándola, cuidándola con esmero y sublimándola hacia nuestro corazón, hacia nuestra laringe y hacia nuestro cerebro. Esa es la manera como nos divinizaremos. Allí habrán de surgir todas las posibilidades, capacidades, toda la divinización del ser humano radica allí. Miremos cómo nos sentimos en la adolescencia, enamorados, luminosos, prepotentes, llenos de energía, de magnetismo, de soberbia, de entusiasmo, de optimismo, de alegría, de capacidades, de que todo lo podemos. Y miremos cuando se empieza a desgastar esa energía, nos sentimos frustrados, nos sentimos caídos, nos sentimos opacados, nos sentimos vacíos. Esa es la gran realidad. Y miremos la juventud, que están plenos, pletóricos de esa energía de vida que nos dan logos, la divinidad. ¿Cómo está uno joven? ¿Cómo está uno lleno de energía, de carácter, de fuerza, de poder? Y miremos cómo pasan los años y surgen las enfermedades, la vejez, la decrepitud, la tristeza, la abulia, la depresión, la frustración. Todo depende de esa energía. Miremos cómo nos sentimos al estar enamorados. Estamos felices, pletóricos, alegres, esperanzados, con energía para triunfar, para poderle dar todo lo mejor posible a esa persona que amamos. Pero cuando estamos solos nos sentimos frustrados, vacíos, tristes, deprimidos. No tenemos un ideal. Ya no queremos triunfar. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿No existirá allí un profundo misterio? Ese profundo y sagrado misterio que los rosacruces han guardado en el corazón y que lo entregan de labio a oído, de tiempo en tiempo, para que almas anhelantes que están buscando este divino y sagrado sendero puedan reencontrar su camino de regreso a la divinidad. Hágase tu voluntad, dice la exclamación del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Al tiempo se hace esa expresión en todo nuestro ser interno, así en el cielo como en la tierra. Tu voluntad, el chakra frontal, el Ajna chakra, el que trabajan con esmero todos los yogis y los ocultistas en su meditación, dirigiendo su mirada al entrecejo, porque allí está el centro de la voluntad, esa voluntad omnipotente del yogi y del ocultista, es porque han logrado acumular mayor cantidad de poder
en esa esfera del Ajna Chakra, que cabalísticamente corresponde a la esfera de Binah. Hágase tu voluntad como en el cielo. El chakra coronario, el Sahasrara Chakra, porque el primero, el Padre que está en los cielos, es la mónada. Y ahora, así en el cielo, el chakra coronario, Jochmah, de la Cábala. Como en la tierra, el chakra coxigio, donde está Malkut, la divina alma del mundo, la serpiente genesíaca, Kundalini, la virgen, Shakti, la diosa, la bella durmiente, o como le querramos llamar a esa portentosa energía de la vida, que es de naturaleza femenina para los varones y es de naturaleza o polaridad masculina para las damas, porque siempre existe esa bipolaridad. Por eso para las damas es el Crestus, el Redentor, y para los hombres es la Divina Virgen. A esa energía debemos rendirle culto, que se manifiesta preponderantemente, físicamente como masculino en el varón y femenino en la dama, pero energéticamente sutil. Su contraparte interna se manifiesta en naturaleza femenina en los varones, por eso su naturaleza interna es de alma femenino, su energía interna es ánimos masculino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan, ya lo dijimos, pan es la energía, toda la energía de la vida, que tiene dos puntos focales. Lo hablamos hace 2 meses. El verbo génesis, o el verbo de la vida, y el verbo divino. El verbo de vida es la energía generadora, y nos permite engendrar en lo físico. Y el verbo divino se manifiesta como lenguaje, y a través de las ideas y de la imaginación nos permite generar, crear en lo sutil, en lo espiritual. Ese chakra laringio, llamado el Vishuddhi Chakra para los orientales, o la esfera de Chesed, la esfera del lenguaje para los cabalistas. Mientras que el chakra coxigio, el Malkut de los cabalistas, es llamado por los orientales Muladhara. Mula, raíz, Adhara, sostén. La raíz y sostén de ese árbol del conocimiento, de ese soberbio árbol del conocimiento que es el sistema nervioso cerebroespinal. Ese es el árbol del conocimiento, porque es la energía de la vida que debe ascender por ese bastón de Brahma hasta el Merudanda, hasta la cima de la conciencia para divinizarnos. Qué sabiduría soberbia que tiene el conocimiento de los Akrus a través de las edades, y que almas anhelantes, sensibles, espirituales están capacitadas para recibir. Y perdona nuestras ofensas, chakra umbilical. Recordemos que en esa zona abdominal es donde se está todo el aspecto emocional de nuestra naturaleza y corresponde a la esfera de Hod. Hay ese pequeño chakra en el centro umbilical llamado Manipura. Ese Manipura es un centro de un poder extraordinario. Cuando no somos dueños de esa esfera, entonces nos gobierna la emocionalidad. Por ejemplo, un ataque de celos, se activa la fase negativa de ese chakra umbilical y la persona puede matar. Y en ese momento no se controla, pierde todo control de sí mismo, porque está la fase negativa de ese chakra en actividad. Pero cuando se despierta la energía y el poder de ese chakra conscientemente después de haber despertado los chakras superiores y no antes, entonces se tiene al vago, al que tiene el poder supremo, la energía suprema, para poder doblegar sus fuerzas y de esa manera solicitarle a la naturaleza que le colabore en ese acto supremo de magia que quiera realizar. Como también perdonamos a los que nos ofenden, el plexo solar, ese plexo solar, ese cerebro de emociones. Todos sentimos esa emocionalidad, estamos nerviosos y sentimos un vacío en la boca del estómago. Tenemos un susto súbito y sentimos ese vacío en la boca del estómago. Nos acercamos por primera vez a la persona que nos gusta y sentimos ese vacío en la boca del estómago. Allí está el cerebro de emociones, es la esfera de Nexad, como dirían los orientales, los cabalistas. Ese plexo solar, como dirían los orientales, Surya Mandala. Y hablamos muchísimo acerca del plexo solar y la esfera de Nexad de Venus, cuando hablamos en los misterios de las grandes óperas, en lo correspondiente a ese aspecto de
la Venus humana y la Venus divina. Y no dejes caer en tentación el chakra sexual, el Swadhisthana chakra, la esfera de Yesod de los cabalistas. Esa tentación tan tremenda que es en el connubio llegar a la culminación del acto sexual, es decir, el orgasmo. Hay que ser realmente un ser de mucha evolución. Hay que tener mucha conciencia y sensibilidad acerca de esa energía y voluntad para lograr controlar esa fuerza. Obviamente es un proceso que no se da en un mes, ni en una vida siquiera. Son muchas vidas, son muchas encarnaciones de rendirle culto, devoto a esa energía, de guardarlo lo más que se pueda. Que debemos y tenemos que cumplir con nuestro cónyuge, nuestra cónyuge en la intimidad, porque ese es un deber, porque es un deber que hemos aceptado al momento de casarnos. Y la otra persona no tiene la culpa de que nosotros estemos en este camino. De manera que si la otra persona tiene esa necesidad aún, uno tiene el deber y la obligación de cumplir con la otra persona. ¿De qué manera? De la manera más natural posible. Ser completamente naturales, como nos lo muestran los hermanitos de la naturaleza, los hermanos menores, los animales. Naturales. Si somos naturales en ese aspecto, no sentiremos esa frustración, ese vacío, ese dolor de alma, ese dolor moral por la pérdida de esa energía, porque lo habremos hecho con amor, devoción hacia la pareja, el parejo. Pero cuando se desgasta la persona solo por satisfacer su lujuria, en locuras sexuales tremendas, entonces allí sí viene la tristeza, la frustración. No pensemos que esto se logra de noche a la mañana, pero tampoco vamos a sentirnos tristes porque aún seamos muy humanos, porque tenemos que ser humanos antes de ser divinos. Es un proceso perfectamente natural, divino y sagrado. Mantengamos ese ideal de sublimarnos. Cuando no estemos cumpliendo con nuestro deber conyugal y podamos estar unos días castos, entonces dediquémonos a sublimar esa energía. Ya lo hemos enseñado cómo llevarla hacia la esfera del corazón. Y de esa misma forma, como nos hemos enseñado a llevar la esfera del corazón, podemos llevar la esfera de la laringe, la esfera del chakra frontal y el chakra coronario. Y así iremos poco a poco logrando ese proceso de enaltecimiento espiritual, de crecimiento, de superación. E irán despertando cualidades, inteligencia, comprensión, sabiduría, voluntad, carácter, elocuencia, energía, salud, sensibilidad mística, espiritualidad, bondad. Eso se va dando de una manera totalmente natural. Y entonces decimos para cada uno de nosotros, funciona. Me gustan las palabras de Galileo Galilei. Et pour nous. Y se mueve cuando decía que los planetas se mueven alrededor del Sol. Él dijo, no se mueven, pero al final ya enojado, ya cuando terminó su juicio, dijo, et pour nous, y se mueve, sin embargo se mueve. Es decir, todos vamos a dar cuenta de que eso funciona. De que eso funciona. Y de que nos hemos pasado de pronto 20 o 30 años parados de cabeza y torciendo las narices y seguimos siendo tal como somos y no de otro modo. Pero que cuando cultivamos con mística, con estética, con fruición esa energía de la vida y le dirigimos al corazón, a la laringe y al cerebro, cómo va cambiando nuestra vida, cómo nos volvemos poetas, nos volvemos artistas, nos volvemos personas especialísimas en la evolución para nosotros mismos, que es lo grande, que nosotros mismos nos sintamos felices, nos sintamos plenos. Eso es lo grande, que nos sintamos satisfechos de nosotros mismos y que digamos, esta encarnación valió la pena. Gracias a todos por su cariño, por su fraternidad, por su compañía. Hoy es, ¿qué día? Miércoles. El viernes nos veremos, Dios mediante, las 4 de la tarde, los que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hermano. Mucho gusto, hermanita. Bueno, miércoles 1 de julio de 2020, 4 de la tarde. Listo, hermano. Muchísimas gracias y que termine de pasar un día así esplendoroso como se lo merece.
Gracias, hermana, lo mismo.